Hola, hola, bienvenidos a este podcast, donde no solo contamos la historia, sino que la analizamos, la cuestionamos y la vemos desde diferentes perspectivas. Porque muchas veces nos enseñan la historia como si fuera una sola versión, pero en realidad depende mucho de quién la cuenta. Yo soy Mario y hoy vamos a hablar de un tema que seguramente has escuchado toda tu vida, pero tal vez nunca lo has cuestionado a fondo o siquiera te has preguntado, ¿en realidad pasó eso? Hablaremos sobre la conquista española de México, pero no la vamos a contar como siempre. Hoy la vamos a ver desde dos lados completamente diferentes, la perspectiva mexicana y por otro lado la perspectiva española. Para ello tenemos un invitado especial, demos la bienvenida a Daniel, quien nos dará su versión vista desde la perspectiva española. Antes de empezar, pensemos algo. Cuando escuchas la palabra conquista, ¿qué te viene en realidad a la mente? A mí me hace pensar en guerra, en dominio, en alguien imponiéndose sobre otro. Exacto. Y eso ya nos da una pista de que el lenguaje también influye bastante en la manera en la que entendemos nuestra historia. La conquista comenzó en 1519, cuando Hernán Cortés llegó a territorio mesoamericano. Y lo que pasó después no fue solo una batalla, fue un proceso largo, complejo y lleno de decisiones humanas. Y es por eso que es importante analizarlo desde diferentes perspectivas, porque no todos lo vivieron igual. Desde la perspectiva mexicana, la conquista suele entenderse como una invasión. Bueno, no solo como una invasión, sino como una ruptura total de una forma de vida ya establecida. Pensemos en esto. Antes de la llegada de los españoles, existían civilizaciones organizadas, con cultura, religión, arquitectura y sistemas políticos, poniendo como ejemplo al Imperio Mexica, liderado por Moctezuma, al que de pronto llegaron extranjeros con armas desconocidas, caballos y nuevas enfermedades. Ese punto es clave. Las enfermedades como la viruela causaron muchísimas muertes, y se dice que fueron más muertes que propiamente las causadas por los enfrentamientos. Esto debilitó enormemente a la población indígena. Además, no solo fue una guerra física, también hubo una conquista cultural. Se destruyeron templos, se prohibieron creencias y se impuso una nueva religión. Miguel León Portilla, historiador, antropólogo, filósofo y escritor mexicano, documentó testimonios indígenas que muestran cómo se vivió este proceso. Y algo muy fuerte es que muchos relatos hablan de miedo, de confusión y de dolor. Pero también hay algo que rompe la idea simplista de españoles contra indígenas, porque hubo pueblos indígenas que se aliaron con los españoles. Tal es el caso de los tlaxcaltecas, quienes se unieron a las tropas españolas en busca de terminar con el régimen de los mexicas. Esto nos hace ver que la historia no es blanco y negro. Aún así, para muchos mexicanos, la conquista representa una pérdida cultural, una desigualdad y un cambio forzado. Y eso sigue influyendo hasta hoy en temas sociales, culturales y hasta políticos. Ahora bien, cambiemos totalmente de página y pongamos atención a lo que Daniel tiene que compartirnos sobre la perspectiva de cómo los españoles ven la conquista de México. Ahora sí, cambiamos completamente de lente y vemos la historia desde la perspectiva española. Nos encontramos con una narrativa muy distinta. Para los españoles de esa época, esto era una expedición de expansión. También tenía un componente religioso muy fuerte, que era evangelizar. Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, describe la conquista como una gran hazaña, pero claro, él fue el conquistador y cronista español. Desde ese punto de vista, los españoles no se veían como invasores, sino como exploradores y misioneros. Además destacan que trajeron elementos que hoy forman parte de nuestra vida, como el idioma español, la religión católica, las nuevas tecnologías. También se habla mucho del mestizaje, es decir, la mezcla de culturas que dio origen a una nueva identidad. Pero aquí es donde entra el análisis crítico, porque esta visión muchas veces deja de lado la violencia y la imposición. Hoy en día,
Incluso historiadores españoles reconocen que fue un proceso complejo y que no puede verse solo como algo positivo. Ya tenemos dos muy buenos puntos de vista sobre la conquista, lo que significó. Por un lado, la de los mexicanos, quienes a grandes rasgos la ven como una invasión y como un arrebato cultural, y la de los españoles, quienes la ven como una gran hazaña. Entonces te pregunto, Daniel, si alguien te preguntara directamente, ¿la conquista fue buena o mala? ¿Qué responderías o qué les dirías tú? Yo diría que es una pregunta difícil, porque depende desde dónde la mires, Claro, porque para algunos significó avance, como ya lo hemos visto. pero para otros significó pérdida. Y creo que ahí está lo que verdaderamente importa, lo que debería de importarnos a todos, o lo que le deberíamos de dar la mayor importancia, el entender ambas perspectivas antes de emitir un juicio, entender cómo lo ven los mexicanos y entender cómo lo ven los españoles, porque eso nos permite tener una visión mucho más crítica, más amplia, y no solo quedarnos con lo que nos enseñaron sin cuestionarlo, con lo que nos decían los libros de texto en la primaria y en la secundaria. Debemos de cuestionarnos siempre, ¿en realidad pasó esto que me están diciendo? Pero bueno, antes de terminar el programa del día de hoy, Daniel, quiero agradecerte bastante por tu valiosa contribución, por tu valiosa participación el día de hoy, por habernos venido a compartir la perspectiva de los españoles y del cómo ven la conquista mexicana. Espero que nos volvamos a reunir muy pronto en posteriores programas. Espero una invitación cordial de nuestra parte. Gracias por brindarme un poco de su espacio y de su tiempo, y por supuesto que estaré feliz de volver a este programa. Sabes que siempre serás bienvenido y estaremos felices de tenerte de vuelta. Un aplauso para Daniel, por favor. En conclusión, querida audiencia, la conquista española no solo es un evento histórico, es algo que sigue presente en nuestra cultura, en nuestro idioma y en nuestra identidad más que nada. Entenderla desde diferentes perspectivas nos ayuda a comprender mejor quiénes somos, nos ayuda a entender mejor qué fue lo que en realidad pasó, nos da una amplitud de visión para saber cómo lo ven los mexicanos y cómo lo ven los españoles. Querida audiencia, espero que el programa del día de hoy haya sido de su agrado. Recuerden mandarnos mensajitos pidiendo los nuevos temas. Gracias por escucharnos hasta el final y recuerden que la historia siempre tiene más de una voz. Hasta la próxima.